y poder realizar investigación. Actualmente estoy haciendo un doctorado en nutrición y alimentos en la Universidad San Ignacio Loyola, donde también trabajo, en donde soy coordinador de la unidad de investigación para la generación y síntesis de evidencias en salud, una unidad que reúne investigadores que se dedican a realizar estudios epidemiológicos y también de síntesis de evidencias, con la intención de generar información para toma de decisiones informadas. Muchas personas con las que han interactuado probablemente antes trabajan en esa unidad, ustedes ya deben conocerla, de hecho, está de más nombrarlas. Y bueno, actualmente en el doctorado estoy enfocando mi investigación en validación de instrumentos para medición de outcomes nutricionales y también en todo lo que es seguridad alimentaria y nutrición clínica también. Bueno, también como parte de mi trabajo en investigación, el año 2012 de trabajar atendiendo personas y decidí solamente dedicarme a la investigación. Empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Salud, donde trabajaba en generación y síntesis de evidencias para tomar decisiones informadas. Y ahí fue donde adquirí las competencias, ¿no? A través de la mentoría de mi maestro, el doctor Adrián Hernández, las capacidades para hacer revisiones sistemáticas, y aprendí la parte de lo que son la parte estadística, que es la parte del metaanálisis, ¿no? Y aparte, bueno, he trabajado haciendo esto en otras instituciones del gobierno, he trabajado en el Fondo Intangible Solidario en Salud, también generando evidencia para lo que es enfermedad renal crónica, toma de decisiones en enfermedades raras, huérfanas desatendidas, toma de decisiones para cáncer, enfermedades neoplásicas. Y también, bueno, finalmente, antes de que me aburra de trabajar en el Estado, he trabajado en la Superintendencia Nacional de Salud, donde también he trabajado, bueno, hay más que todo en diseño de encuestas, instrumentos, pero también hemos hecho algunas revisiones y más que todo investigación de tipo primario. Y bueno, pues además soy profesor de la Escuela de Medicina, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde soy profesor del curso de tesis, y además trabajo recientemente, he ingresado a editar a la maestría de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad Científica del Sur, donde justamente edito el curso de revisiones sistemáticas y metaanálisis, y justamente tengo este año la alegría de que lo voy a editar junto a mi mentor, a mi maestro, el doctor Hernández. El doctor Hernández actualmente está en Estados Unidos, en la Universidad de Connecticut. Bueno, mi línea de investigación, para lo que les interesa, yo me dedico a ver todo lo que es cáncer de cuello uterino y relacionado con el virus del papiloma humano, todo lo que es enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, neoplasias, diabetes, resistencia a la insulina, biomarcadores y todo lo que son tumores sólidos en oncología. Soy metodólogo también, además, ¿no? Me dedico a evaluar programas de salud y también a evaluar la investigación de otros colegas, haciendo revisión por pares en revistas indizadas. Bueno, no los aburro más con mi currículum. Dicho esto, empezamos con la charla para lo que me han pedido el día de hoy, que es la presentación de resultados en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Vamos a dar un pequeño repaso, me imagino que ya han estado en clases, ¿no? Pero vamos a dar un pequeño repaso sobre qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy día me han pedido sobre lo que es resultados, que no es otra cosa que saber qué es lo que se encontró después de haber hecho todo el proceso de evaluar la información de los estudios incluidos, ¿no? Generalmente el manuscrito de un artículo científico tiene sus partes, básicamente son las mismas siempre: introducción, material y método, resultados y discusión. Algunos conclusión le ponen. Entonces, en la introducción siempre uno tiene que poner y redactar el qué y el por qué, en material y métodos cómo se hizo la investigación, y en lo que son resultados, que es lo que nos vamos a hacer el día de hoy, qué es lo que se encontró, ¿no? Ya en la discusión uno empieza a hablar de para qué sirve, que no es otra cosa que la relevancia de lo que ha encontrado. Entonces, generalmente vamos a encontrar dos tipos de revisiones: las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. La revisión narrativa es una revisión
que no se centra en una pregunta de investigación, mientras que la revisión sistemática básicamente está enfocada en una pregunta que tiene componentes muy específicos, mientras que la otra es un tema en general. Lo que generalmente ustedes van a encontrar como estado del arte, ¿no? El estado del arte de la artritis reumatoidea, el estado del arte de la diabetes mellitus en Latinoamérica, ¿no? Entonces, generalmente cuando se construyen ese tipo de revisiones, se hace una búsqueda de información, pero en la revisión narrativa no hay una estrategia sistematizada, mientras que en nuestra revisión sistemática sí, está claramente especificada. Por eso nuestra investigación es plausible de ser replicada. ¿Por qué? Porque se supone que alguien puede agarrar la fórmula y en teoría encontrar más o menos los mismos resultados que nosotros. Ahora, hay ciertos criterios de selección para la información que se va a incluir en la revisión. Mientras que en la revisión narrativa no se especifican, en la revisión sistemática estos criterios sí están claramente definidos. Tengo criterios de inclusión, y criterios de exclusión como cualquier trabajo de investigación primaria, ¿no? Voy a incluir estudios tipo ensayos clínicos, voy a excluir, por ejemplo, estudios que tengan gestantes, ¿no? O adultos mayores, o niños. Entonces tengo criterios que definen y delimitan lo que voy a incluir en mi revisión. Además, tengo también que el análisis de la información es variable en la revisión narrativa, mientras que en la revisión sistemática hay una metodología para el análisis, hay una evaluación cuantitativa y hay una síntesis cualitativa y una síntesis cuantitativa, ¿no? Entonces, incluso hay una valoración del riesgo de sesgo de cada uno de los artículos, ¿no? Mientras que la otra no lo hace, no es más subjetivo. Es lo que los autores van interpretando de los artículos y lo van escribiendo. Ahora, entonces, ¿qué es una revisión sistemática? No es otra cosa que una revisión de una pregunta formulada a través de una metodología, que es la metodología PICO, que utiliza métodos sistemáticos y explícitos que van a permitir identificar, seleccionar y toda la literatura que sea científicamente relevante que nos permita responder esta pregunta de investigación. Además, se evalúa críticamente los estudios que son incluidos. O sea, me dice si el cuerpo de esta evidencia que responde la pregunta de investigación que yo estoy planteando es un cuerpo de evidencia con un alto riesgo de sesgo o con un bajo riesgo de sesgo o es incierto incluso. Y bueno, dependiendo, porque también depende, no siempre se puede llegar a concretar, si se dan las condiciones necesarias, se puede llegar a hacer un metaanálisis, ¿no? Y con ese metaanálisis se puede hacer una síntesis cuantitativa, es decir, tener una medida de asociación que me permita resumir todos los resultados de los estudios incluidos, con la cual voy a determinar cuál es la magnitud y la dirección de la asociación que yo estoy planteando, que yo estoy evaluando como pregunta de investigación. Entonces, las preguntas de toda revisión sistemática, incluso de todos los estudios de investigación primarios, se plantean con esta metodología. Incluso hay otra metodología que también sirve para ver si la pregunta es relevante, ¿no? En los estudios primarios, que es la metodología Finner. Pero en este caso, bueno, usamos la PICO solamente para plantear la pregunta en tema de revisión sistemática. Por ejemplo, tengo una población, la población de neonatos que han nacido o que nacen en poblados rurales, y la I es intervención. ¿Qué es una intervención? Es un tratamiento que busca un beneficio terapéutico. Por ejemplo, un medicamento, una prótesis quirúrgica, un desfibrilador, una intervención educativa que se basa en dieta y ejercicios, por ejemplo. Entonces, ese es I. Y generalmente, cuando es I, es porque voy a ver efectos terapéuticos, y generalmente eso es sinónimo, por lo general, de ensayos clínicos. Mientras que si es una E, es exposición. Y ahí estoy tratando de ver un factor que se pueda asociar a un determinado riesgo. Por ejemplo, lo clásico, fumar,
o tomar bebidas energizantes, o tener depresión. Entonces, depende de lo que estoy evaluando. Puede ser una I o puede ser una E. En este caso va a ser una I porque yo lo que quiero es saber si la suplementación con vitamina D durante el embarazo en neonatos rurales puede relacionarse con un beneficio en el peso al nacer. Y entonces siempre, ustedes saben que en la epidemiología, el business, el negocio, es la comparación. Por eso que nuestros amigos no vamos a hablar del tema de la ivermectina y hidrocloroquina para no herir susceptibilidades de los maestros, pero siempre tiene que haber un control, siempre tiene que haber un comparador. Si no sabes, si no, no vas a saber si esto fue por azar. ¿Ya? Entonces tiene que haber siempre un comparador. En este caso, nuestro comparador va a ser el cuidado estándar durante el embarazo, que generalmente es dar sulfato ferroso, ¿sí? Y ácido fólico. A veces les dan vitamina A, multinutrientes, pero bueno, digamos que estamos en un sistema de salud precario y que es el cuidado estándar. Sulfato ferroso, ácido fólico. Y el otro grupo va a recibir lo mismo, más, porque es suplementación, con vitamina D. Y el desenlace, la O, es el outcome, que en inglés se dice outcome, pero en castellano se traduce como desenlace, o respuesta, o resultado. Variable dependiente, también le pueden llamar. Es el peso al nacer. Entonces, la pregunta de investigación es clara, ¿no? ¿Cuál es la efectividad o la eficacia y la seguridad? Porque siempre cuando ustedes proveen un medicamento, tienen que ver también la seguridad, cuál sería la eficacia y la seguridad de la suplementación con vitamina D durante el embarazo en neonatos, respecto al peso al nacer, en neonatos nacidos en poblados rurales. Entonces, he notado que hay muchos estudios de investigación sobre el tema y quiero tener una conclusión, porque encuentro que hay estudios que me dicen que sí encuentran un beneficio, estudios que me dicen que no hay beneficios, estudios que me dicen que dan lo mismo, incluso otros estudios me dicen que es perjudicial. Entonces, quiero definir una respuesta a eso. Entonces, tengo que hacer una revisión sistemática. Tengo que hacer una búsqueda en diferentes bases indizadas. Por ejemplo, en donde usualmente buscamos, Scopus, PubMed, es donde siempre vamos a buscar, Web of Science, Embase. De repente, si estamos haciendo una revisión más local, podemos buscar en Cielo, en Lilacs. Lo ideal es siempre al menos buscar en Scopus, Web of Science y Embase. ¿Ya? He visto revisiones sistemáticas donde usan Google Scholar. No lo hagan, por favor. Mejor nos piden ayuda. El magíster Josme Pacheco es sanmarquino, él es bien identificado con esta casa de estudios. Pidan la ayuda, que le haga una buena búsqueda, porque es como un mapa. Si ustedes tienen un buen mapa, pueden llegar al tesoro. Si no tienen un buen mapa, van a llegar al desvío. Su revisión va a tener resultados espurios. ¿Por qué? Porque si la búsqueda está mal hecha, no van a tener todos los estudios que deberían tener para el metaanálisis. Imagínense que se les pasan 5 estudios. Desde ahí ya está mal la investigación. Entonces tiene que haber un soporte también de biblioteca, de gente que sepa buscar, pero de hecho que tienen que poder conocer también las bases de cómo hacer las búsquedas. Por ejemplo, para esa revisión, esta es una búsqueda tentativa que utiliza términos booleanos, ¿no? Como el OR y el AND, ¿no? Generalmente los componentes de la pregunta pico, la población, la intervención, generalmente el control no se pone, y el outcome se juntan y se intersecan con el término booleano AND, ¿no? Como ustedes ven acá, por ejemplo, ¿no? Uy, perdón, me fui hasta el final, disculpen. Me fui hasta el final. Perdón. Ya, acá estamos. Entonces, como ustedes ven en la fórmula, tengo este brazo que está acá, ¿no? Vitamina D, OR, ¿por qué? Porque son sinónimos, ergocalciferol, porque es sinónimo, y utilizo términos MESH, ¿no? Que son términos que se acuñan
como palabras claves en los abstracts de las investigaciones y que sirven justamente para hacer búsquedas, ¿no? Por suplementación and vitamin D. Este es un término libre, ¿no? He utilizado dos términos mesh y un término que he creado, ¿no? Supplementation and vitamin D, ¿no? Y luego que termino de tener este brazo, lo interseco con este otro brazo que tiene el peso al nacer, por ejemplo, que es el outcome, ¿no? En este caso, bueno, obviamente, por obvias razones, las que reciben son embarazadas, y esa es la población, pregnant woman, or pregnancy, or gravity, o sea, busco términos libres también para combinar con mis términos. Este es en realidad algo bien básico, esto no es nada, ¿no? En realidad el bibliotecario puede combinar más cuestiones, hay truncamientos, uso de comillas, ¿no? Entonces, todo esto se hace en equipo, ¿no? Entonces, hay personas que tienen la experticia en estadística, como yo, por ejemplo, que es muy fuerte, otros que tienen la experticia en la búsqueda, otros que se dedican a la parte operativa, entonces, y la gente que hace la parte clínica, ¿no? Pues todo es un conjunto que tiene que estar en armonía para poder llevar a cabo bien la revisión. Generalmente 6 personas hasta 8 son suficientes para hacer una revisión sistemática. Bueno, luego se da la selección de los estudios, ¿no? Que es un proceso realizado por mínimamente 2 revisores, que es una lectura independiente, una lectura doble, que quiere decir que todos los títulos y abstracts que se obtienen de las búsquedas se comienzan a leer por 2 personas de manera separada e independiente, y luego se hace un cross-check, ¿no? Se cruzan las selecciones de esas personas y se ven las discordancias a través de puede ser de 2 maneras, a través de un tercer revisor, que es una persona más experimentada, un senior, o si todos más o menos tienen el mismo nivel de experiencia en investigación, pueden hacer un consenso de autores. Entonces, una vez que se hace la selección de los estudios, ¿no? Obviamente ya se hizo todo el protocolo, ya lo escribieron en Próspero, ya hicieron también definió los criterios, la gente se sabe el protocolo, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se equivocan? Porque la gente no se sabe el protocolo. Les digo porque yo enseño tesis en UPC antes era un mito, se decía que un alumno de pregrado no podía hacer una revisión sistemática. Hijito, no te metas a hacer eso, eso es para posgrado, pero demostramos con todo el equipo de investigación de UPC, que sí se puede, un alumno de pregrado con orientación adecuada puede hacerlo. Sin embargo, les digo que se necesita de todas maneras que lean, que repasen, que conozcan bien la parte estadística y sobre todo la parte epidemiológica. Si no, no lo van a hacer bien. Entonces, una vez que ya está bien planteado todo el protocolo, está ya realizado todo, se comienza a hacer la selección de los estudios, hasta que se llega a la selección por texto completo, ¿verdad? ¿No? Que son los estudios que son los que definitivamente van a ingresar a la revisión. Es decir, una vez que se han leído todos los abstracts y se hace el cross-check, queda una lista de abstracts, es el listado, le mandan al de biblioteca, no usen SciHub, por favor, le mandan al de la biblioteca, y la biblioteca le manda los artículos, ustedes le aplican los criterios de elegibilidad, pueden excluir, por ejemplo, este artículo no tiene grupo control, este artículo no tiene el outcome, que es el peso al nacer, este artículo no tiene la intervención, como nosotros la pensamos, ¿no? Y lo excluye. Este artículo es un abstract de una conferencia, no está el texto completo, solo es un abstract, no hay nada más, es un abstract de un congreso. Entonces, definitivamente esos tienen que ser excluidos y ustedes se van a quedar con un listado que son los que ya van a quedar para la revisión y son los que van a utilizar ya los que les van a extraer la información, ¿no? Que es lo que clásicamente ustedes saben, ¿no? Las características de los estudios y la información que justamente va a servir para responder la pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, la idea del proceso es ¿no? Integrar los resultados de la búsqueda mediante un gestor de información. Pueden utilizar Mendeley, Zotero, Web of Science, está en Node, MyNodeWeb, que es libre, o Ryan. Ryan de verdad es muy bueno. Les recomiendo que usen Ryan, la verdad. Después, así se moleste. Ojalá que no me esté viendo mi maestro. Justo él.
el sábado mañana arrancamos a dictar clase científica. Le dije, maestro, ¿qué tal si usamos Raya? ¿Qué es eso? Me dijo. Eso no conozco, me dijo. Sonreí bastante y le dije, bueno, sigamos usando lo que siempre usamos, que es MyNodeWeb, que también es bueno, pero la verdad que Ryan es bien amigable, se lo recomiendo, búsquenlo. Es Ryan con 2Y, ¿ya? Es gratis, y permite una interacción bastante rápida. Lo he utilizado para 2, 3 proyectos ya y la verdad que me ha ido bastante bien, me ha gustado. Ok, con ese gestor que les permite gestionar sus referencias, se hace todo este proceso que les conté, llegan hasta el texto completo, ¿no? Ya tienen los estudios potenciales, deciden la inclusión definitiva de los estudios relevantes y proceden a la extracción de los datos, que finalmente son los que vas a presentar en los resultados, ¿no? Que es a lo que hemos venido el día de hoy. Entonces, ahora sí, empezamos recién la charla. ¿Qué vamos a presentar? ¿Cuál es la presentación de resultados? ¿Qué datos tengo que presentar, doctor, en mi revisión sistemática? ¿Qué no debe faltar? Muy bien. Una pauta general que se aplica a todos los estudios para la redacción científica en resultados es que siempre tienes que describir los hallazgos que respondan a los objetivos, ¿no? Yo tengo estos objetivos, ¿no? Entonces, cuando yo escribo los resultados, estos tienen que estar reflejados en el manuscrito. Igual en la tesis, ¿no? Tienen un objetivo general y 3, 4 objetivos específicos, esos tienen que estar reflejados en los resultados. Y tienen que ser expresados de la manera más clara y sencilla, ¿no? Acá no hay que florear para hacer sentir de que uno sabe. Mientras más claro, directo, fácil, digerible de entenderlo, el lector se los va a agradecer. Recuerden que ustedes escriben para un público, ¿no? Y ese público de repente no tiene tanto conocimiento en la estadística. Depende también de para qué revista estén escribiendo, ¿no? Bueno, en esta parte no se tiene que interpretar, es decir, no se tiene que dar ningún juicio de valor, simplemente los resultados fríos, los números fríos tal cual. No pueden emitir ningún juicio de valor, para eso está la discusión. Entonces no tienen que haber comentarios ni ningún tipo de valoración. No repetir en el texto lo descrito en las tablas y gráficos. Justamente las tablas y los gráficos son modos o formas de disminuirme palabras en el texto. Entonces la idea es justamente basarme en esos gráficos y esos textos para ahorrarme la mayor cantidad de palabras. Recuerden que en las publicaciones científicas, de generar una revisión sistemática, está entre 3.500 y 4.000 palabras. La vez pasada he mandado a publicar una en Critical Care, que ya me chotearon y le hemos tenido que mandar otro journal, pero en Critical Care la verdad que eran 3.000 palabras y tuve que recortar mucha información. Y bueno, ahora que nos han choteado y nos han mandado otra revista, nos han dado una opción de 4.000 palabras y la verdad que no me gusta más el artículo con 4.000 palabras y estoy feliz de que no se hayan choteado en Critical Care, sino que los clínicos de esa revisión querían ir a esa revista. Bueno, vamos a ver qué tal nos ven el otro journal australiano de cuidado crítico. Entonces estas son las pautas generales, ¿no? Escritura clara, directa, sencilla, responder a los objetivos, no interpretar y no repetir. O sea, no redundancia. El problema de ustedes, cuando recién empiezan, es la redundancia. Escriben de más y repiten, y repiten, y repiten. Y no está bien. En la ciencia la redundancia no se debe utilizar. Eso es para la poesía, para la literatura. Ahora, ¿cómo me puedo guiar para la redacción de resultados? Existe un estamento, que es el estamento Prisma, que me imagino que ya lo deben conocer, que sirve para guiar el reporte de una revisión sistemática. Entonces, en el ítem 18, en el ítem de qué dividen los resultados, nuestros amigos de Prisma nos sugieren de todas maneras reportar todo lo que es la selección de los estudios y las características de los estudios, ¿no? Entonces, facilitar el número de estudios evaluados para la elegibilidad, los incluidos por la revisión, cuáles fueron las razones de exclusión. Y ese no es otra cosa que el famoso flowchart o flujograma que se suele utilizar para todas las revisiones sistemáticas, ¿no? Que empieza desde que inicia la búsqueda
en todas las bases de datos, luego eliminar los duplicados y hasta que llego a mi cantidad de estudios que ingresan a mi revisión. Y otra cosa que tiene que estar de todas maneras incluida es las características de los estudios, incluidos en la revisión, ¿no? Cómo se trajeron los datos, cuál es el tamaño de muestra, la exposición, la intervención, o sea, los componentes de la pregunta pico, ¿no? La población, duración del seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este flujograma prisma es una figura que no debe faltar. Esta figura sí o sí tiene que ir en el reporte de resultados. De hecho, hay unos templates para hacerlo. Si gustan, les puedo facilitar el template. Es un PPT, lo van llenando. Entonces, lo que tiene que ir es el número de registros identificados por las búsquedas, después de que, qué registros se excluyeron después de una evaluación preliminar, ¿no? O sea, eliminan duplicados, revisan los títulos y astras, quedan esos, eligen a texto completo, y de esos, cuáles se eliminan y cuáles son las razones para esa eliminación, y finalmente cuáles quedan para la revisión. Esto, por ejemplo, ¿no? Es básicamente. Van a encontrar siempre esta figura, ¿no? Esta es una revisión sistemática que hicimos respecto a la eficacia de la vacuna contra el papiloma humano, contra el virus del papiloma humano, en la prevención de verrugas anogenitales. Recuerden que los papilomas no solamente producen el cáncer de cuello uterino, sino también pueden producir cáncer de cabeza y cuello, cáncer orofaringio, y también pueden causar verrugas anogenitales, ¿no? Dependiendo de los genotipos. Entonces, la vacuna, una de las vacunas, que en ese momento era la cuadrivalente. Esta vacuna tenía protección contra los genotipos 16 y 18, que son oncogénicos, pero también contra el 6 y 11, que son genotipos que producen estas verrugas. Entonces, encontramos que la vacuna también era eficaz contra las verrugas, ¿no? Y esta es la revisión que hicimos cuando trabajamos justo en el Instituto Nacional de Salud. De hecho, la revisión sirvió para la toma de decisiones de qué vacuna íbamos a utilizar. Ahora ya estamos en la nonavalente, ¿no? Entonces, otra historia. Bueno, pero básicamente es lo que tienen, ¿no? La primera identificación, cuántos fueron identificados, de acuerdo a la búsqueda. Incluso, acá hay un pequeño ítem que pueden ustedes incluir cuando de otras fuentes encuentran artículos. Suele suceder que, por ejemplo, de los artículos a texto completo, ustedes leen la lista de referencias bibliográficas y encuentran uno o dos artículos más. Entonces, pueden incluirlos ahí dentro del gráfico a través de esa figurita, de esa parte del gráfico, que se llama otras fuentes, ¿no? Generalmente es de la lista de referencias. Y miren, lo más importante es esto, ¿no? Acá, por ejemplo, eliminan duplicados, incluidos después del título y astras. O sea, empezaron con 1581, se borraron por duplicados y quedaron 1151. De estos 1151, fueron excluidos 1131 y quedaron solamente 20 para leer el texto completo. De estos 20, 14 fueron excluidos, y acá están las razones. Porque eran ensayos clínicos combinados, porque era un análisis interino. ¿Qué es un análisis interino? Es un análisis que se hace antes de que culmine un ensayo clínico. El ensayo clínico está planificado para un año, pero se planifica un análisis interino a la mitad. Pues publican los resultados preliminares. No. Entonces, lo que corresponde acá es que quede el estudio que reporta el resultado definitivo, no el resultado previo. Entonces, en esa revisión encontramos algunos que tenían análisis interinos. Habían comentarios, era un comentario, un editorial, otro. No tenía el outcome, otro artículo, ensayo clínico sin resultados, y el otro era una revisión narrativa. Entonces, al final quedaron 6 estudios para la síntesis cualitativa. Miren, e incluso allí, algo no muy frecuente, pero puede pasar, y aquí pasó, se excluye, por eso he puesto justo este flowchart, es algo un poco no tan típico. Encontramos que había una razón final para excluir para el metaanálisis uno más, porque en este caso este estudio tenía reportaba en algunas ocasiones el outcome junto. Entonces solo se le hizo una síntesis
cuantitativa, ¿no? O sea, juntaba las lesiones oncológicas con las no oncológicas. Muy bien. Entonces, ¿qué se debe hacer a la hora de escribir los resultados? ¿Qué es lo que debo hacer? Describir todos los componentes de la pregunta de investigación. Se debe describir la población, la intervención. La intervención, si es un medicamento, por ejemplo, cuál es la dosis, cuál es la frecuencia, cuál es la duración, ¿ok? Y eso es importante. Y otra cosa que es muy importante también es cuánto fue el seguimiento hasta que se midió el outcome. ¿Cómo, cómo se dio el control? ¿Cómo se manejó el comparador? Y sobre todo, cómo se midieron los desenlaces. Otras variables que pueden definir el análisis también por subgrupos, porque en el metaanálisis se suele hacer análisis por subgrupos que suele hacerse para tratar de valorar si estas variables pueden modificar la dirección o la magnitud de la asociación. Por ejemplo, a veces se suele mezclar ensayos clínicos con estudios que también son ensayos clínicos en realidad, pero tienen la peculiaridad de que no son aleatorizados. O sea, se comportan como, en pocas palabras, una cohorte, ¿no? O sea, es un ensayo clínico por lo que está valorando una intervención, pero no se hizo la aleatorización. Entonces, prácticamente es como si fuera una cohorte. Entonces, a veces por diseño de estudio, de hecho hay dos corrientes, ¿no? Les diré, de hecho he tenido experiencia en eso también. Hay gente que es muy purista en esto y dice, no, yo solamente voy a incluir en mi evaluación de intervención ensayos clínicos. No me interesan los estudios no aleatorizados. Y otra gente que dice, no, es evidencia, es información, es de real world, porque acuérdate de que la efectividad o la eficacia de un fármaco depende de la adherencia. Entonces, estos estudios nos permiten ver en real world mejor las cosas. Se pueden incluir ambos, ¿no? Y luego se hace un análisis de sensibilidad, ¿no? Se incluye y se quita y se ve si es que eso funciona. Año de publicación también, por ejemplo, alguna vez hicimos un tema de ovario poliquístico y hasta el año 2002 no existía un sistema de clasificación claro para síndrome de ovario poliquístico. Existían diferentes sistemas y se quedó el año 2002 que se iban a utilizar los criterios de Rotterdam. Entonces, nosotros hicimos un subanálisis por año, ¿no? Pre-Rotterdam, por Rotterdam. ¿Por qué? Porque cambiaban las maneras de medir. Entonces también eso podía cambiar los resultados y de hecho lo cambiaba. Hasta incluso la fuente de financiamiento. Hay estudios que son financiados por la industria, otros que son hechos por el gobierno y otros que son hechos por la academia. Entonces, si ustedes supieran todas las cosas que se ven con los ensayos de la industria, y no por satanizar a la industria, ¿no? Pero ella misma es la que ha demostrado a lo largo del tiempo, ¿no? Algunas más prácticas. Y pueden haber otras variables confusoras también, ¿no? Modificadores de efectos, como la edad, el género, la raza, por ejemplo. De repente, cuando hago un subanálisis por continente, veo que en los asiáticos la asociación, la intervención es más beneficiosa, o en los afroamericanos, o en los, perdón, o en los hispanos, ¿no? Es menos favorable, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también es importante, poder extraer esa información para luego tratar de hacer una valoración de este tipo. Y también el ámbito donde se hizo el estudio, en la comunidad, en un hospital, en un laboratorio. Ojo que también hay revisión sistemática de estudios in vitro, por si acaso. Ahorita hay prácticamente de todo. Ok. He visto, les juro que está de reporte de casos. Solo falta que salga revisión sistemática de cartas al editor, que ya ese sería lo máximo. Pues. Disculpen que me ría, pero hay cosas que ya... Bueno, ok. Entonces, la idea también es presentar cómo se midieron las exposiciones y los desenlaces, les decía, ¿no? Si, por ejemplo, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo si están viendo una exposición, por ejemplo, fumar, ¿no? Cómo fue recolectado, ¿no? Con un cuestionario validado, qué tipo de cuestionario. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar, por ejemplo, de que miden con diferentes cuestionarios y ahí es un problema, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer el metaanálisis, si hay diferentes unidades de medida, se puede utilizar una diferencia de medidas estandarizadas, por ejemplo, ¿no?
o qué métodos de laboratorio se utilizaron. ¿Por qué? Porque también eso puede generar cierta variabilidad y dar lo que se conoce como heterogeneidad, que es importante porque es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Porque es lo que le da la consistencia a los hallazgos. ¿Por qué? Porque si los estudios son muy poco parecidos, no tendría sentido juntarlos, ¿no? Y sintetizarlos en uno solo. Entonces la idea es que los estudios sean lo más parecidos posible, sean lo menos heterogéneos posibles. Y de hecho hay indicadores que miden la heterogeneidad en la parte de metaanálisis. Y esto lo hemos dicho, ¿no? Describir la intervención, cómo se manejó el grupo control, cuánto duró la intervención, y importante que proporcionen las citas bibliográficas de los estudios. Incluso en las tablas se suele poner las citas, miren acá, por ejemplo, ¿no? En esta que hicimos con el maestro Hernández, resistencia a la insulina, acá sí era una reacción sistemática de estudios observacionales, queríamos ver si la resistencia a la insulina se asociaba al cáncer de endometrio, ¿no? Y de hecho que sí. Y acá ven, por ejemplo, cómo se colocan los estudios. El estudio de Lucas del 79, de Nagamani el 88 y Ratomani del 93, ¿no? Con sus citas bibliográficas, donde se hizo Estados Unidos, Finlandia, Alemania. El diseño era una cohorte prospectiva, CC significa casos y controles, la población de estudio, pacientes pomenopáusicas, todas eran pomenopáusicas, el tamaño de muestra, 32, 20, 50, porcentaje de casos, 50%, 50, 64%, promedio de edad, bueno, y etcétera, ¿no? ¿Cómo se tomaron las muestras para el tema de resistencia a la insulina en ayuno? ¿Qué método se hizo? Radioinmunoensayo, ¿no? ¿Cómo se hizo el diagnóstico de cáncer de endometrio con histopatología? Y, ¿cómo se definió la resistencia a la insulina? Acá, NR significa no reportada, ¿no? Y por ejemplo, como eran observacionales, algunos estudios si eran casos y controles eran matching, ¿no? O sea, estaban pareados, o algunos eran adjusted, ¿no? O sea, ajustados, ¿no? Modelo de regresión, ¿no? Y ahí están las variables, ¿no? Ajustado por edad y peso, ¿no? El otro era ajustado por edad, peso y años hasta la menopausia, ajustado o match, ¿no? Pareado por edad, índice de masa corporal y años con menopausia. Bueno, ok. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que generen una tabla que pueda sintetizar toda la información de los estudios, de las características generales, ¿no? Como dice acá, ¿no? Características básicas de los estudios incluidos. Otro ejemplo, en este estudio, en donde vimos la precisión que tenía el LAM, ¿no? El Loop Mediated Isothermal Amplification, que es una técnica que sirve para hacer un diagnóstico de oclusión difícil. El gold estándar para el diagnóstico de oclusión difícil es el cultivo anaeróbico, un cultivo que demora 4 semanas. Lo que pasa es que los gringos tienen mucho problema de abuso de antibióticos y ahí está involucrado siempre oclusión difícil, y entonces en pacientes con sospecha de diarrea por antibióticos por oclusión difícil se les hacía esta evaluación. Entonces se hizo una revisión sistemática con metaanálisis para valorar la sensibilidad y especificidad. Entonces es un metaanálisis de pruebas diagnósticas. Y que está igual, ¿no? Las características de los estudios, el primer autor, el año de publicación, donde se hizo, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, Estados Unidos, Italia, Estados Unidos, Bélgica, los años de los estudios, ¿no? A veces lo decían, a veces no lo reportaban. Tamaño de muestra, acá están los tamaños. El test de referencia, ¿no? Cultivo anaeróbico, ¿no? Todos cultivos anaeróbicos. ¿Cuál fue la prevalencia calculada de Clostridium difícil en esa población? Acá está. Esto sirve para sacar otro indicador. Este no es el caso, este no es el caso hoy día. Eso podemos hablar otro día si quieren. Esta es otra que hicimos, que ya la hemos presentado. Esta es la del papiloma humano, ¿no? De los ensayos clínicos de la vacuna. Esta es la de vitamina D. ¿Se acuerdan del ejemplo de la pregunta Pico? Hicimos la revisión sistemática. De hecho, está citada por la Organización Mundial de la Salud, fue una de las primeras. Ya salió un montón ahorita. Me río, la verdad, porque lo vuelven a repetir, pero bueno, está bien, ¿no? Ya la hicimos en 2015, la publicamos en 2015. Ya la han reactualizado, no lo hemos hecho nosotros. La han hecho otros. Pero sí, sigue siendo lo mismo. La suplementación es beneficiosa para el peso al nacer. Ya, un ratito. Rufo, silencio.
Entonces, la idea es que se presenten siempre esos indicadores en una tabla, ¿no? Lo mismo, ¿no? Primer autor, año de publicación, donde se hizo el estudio. Miren, acá colocamos la fuente de financiamiento, ¿no? En esos hay algunos estudios que tenían, a través de financiamiento de la universidad, o fondos del hospital o del gobierno, ¿no? Fondos privados y del gobierno, y así, ¿no? ¿Cuántos participantes? La edad promedio, ¿no? Con su deviación estándar. ¿Cuántos, cuál es el grupo de tratamiento? Placebo, ¿no? Placebo más vitamina D, vitamina D. No, depende, ¿no? Como vitamina D2 o antes como vitamina D3, ¿no? La dosis que le dieron, 400, 1000, la semana de duración del tratamiento, cómo se medía la vitamina D en sangre, con fue el método de cuantificación, el LISA, protein binding assay, ensayo por radioligando, la edad gestacional en la que se daba la suplementación, ¿no? Y los endpoints primarios, pero del ensayo clínico primario, ¿no? Porque nosotros teníamos otro endpoint. Puede ser que el ensayo clínico tiene otro objetivo principal, pero si el ensayo clínico reporta información que sirve para responder tu pregunta, te sirve. Ok, entonces entramos ya a la otra cosa que tenemos que reportar y no debe faltar los resultados, que es el metaanálisis. Se supone que en el plan de análisis ya hemos dicho cómo vamos a hacer todo nuestro análisis. Se supone que ya extrajimos los datos, ya analizamos en cualquier paquete en el que quieran, Stata, Redman, R, Python, el que les guste, y ahí hicimos el metaanálisis y hemos generado los famosos forest plot, ¿no? Que son los gráficos de bosque, que son la representación de los resultados del metaanálisis, que son los estudios, todos los estudios y su síntesis, ¿no? Entonces, eso es el metaanálisis, que no es otra cosa que la síntesis y agregación estadística de los estudios, que yo he incluido. Uso técnicas que me permiten integrarlos y quiero medir cuál es el efecto de esta variable independiente, que en este caso es el tratamiento, o si estoy viendo una exposición, este factor, quiero ver si es un factor de riesgo, ¿no? Sobre la variable dependiente, justamente, ¿no? Quiero ver si esta intervención modifica mi resultado, o sea, me provoca un beneficio terapéutico, o quiero ver si esta variable es un factor protector o es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, para determinado daño, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que es ver la magnitud y la dirección del efecto. Facilito, ¿no? Ya saben que hay diferentes tipos de metaanálisis dependiendo de lo que se esté haciendo. Si es una intervención, van a ser ensayos clínicos controlados, si puedo metaanalizar fármacos, técnicas quirúrgicas para diagnósticas, estudios observacionales, casos y controles, cohortes, estudios transversales. También se puede hacer metaanálisis del área bajo la curva, sensibilidad, especificidad, ¿no? Y un concepto importante y clave que debemos medir siempre para todos estos, ¿no? Todos estos estudios, es la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque tengo que poder tener coherencia y consistencia al momento de poder integrar la información. Entonces me tengo que preguntar, ¿son combinables los estudios? ¿De verdad puedo juntar los estudios? Mido el lugar, tiempo, poblaciones, diseños. Tengo que mirar, tengo que tener la figura. Se supone que ya la tengo, porque he armado mi tabla 1. En mi tabla 1, esa es mi figura, esta, mi figura completa. Ahí miro, me tomo mi cerveza, pienso, medito y decido, ¿no? De todas maneras, a priori, incluso antes de hacer la revisión y incluso el protocolo, puedo asumir que ya va a haber heterogeneidad. Y de hecho, que siempre va a haber, muchachos. Este mundo es muy heterogéneo. Entonces, lo que yo tengo que pensar más que todo, no es que si va a haber o no va a haber, sino que cuál es la fuente de la heterogeneidad. Y la fuente puede estar en el diseño, pero también puede estar en los sujetos. Si es en el diseño, tiene que ver con cuestiones netamente metodológicas. Y si está en los sujetos, tiene que ver con características clínicas epidemiológicas de las poblaciones. Entonces va a existir una heterogeneidad metodológica y una heterogeneidad clínica, que no son medibles,
en un número, pero que son valorables de una manera conceptual, porque yo evalúo al momento de tener toda la información. Sin embargo, existe la heterogeneidad estadística, que es un reflejo de la heterogeneidad clínica y la metodológica, y que sí se puede medir a través de un indicador, que es el famoso I cuadrado, ¿no? Que no es otra cosa que llevar a un porcentaje la cantidad de heterogeneidad que existe, y ahí existen puntos de corte, ¿no? Algunos dicen, si es más del 60% el I cuadrado, quiere decir que hay demasiada heterogeneidad. Otros dicen, no, 75%, más del 75%, demasiada heterogeneidad. Como quiera que sea la cosa con cual tú quieras bailar, lo importante es que tú te expliques, ¿no? Y para eso haces dos cosas. Análisis por subgrupos, para ver la heterogeneidad clínica, ¿okay? Y análisis de sensibilidad para evaluar la heterogeneidad metodológica. Y comienzas a quitar los estudios que tienen alto riesgo, por ejemplo, para la metodología, quitar los estudios que tienen alto riesgo de sesgo, quitar los estudios que tienen diseños que han medido con, por ejemplo, que no han tenido la medición con el gold estándar, sino con un proxy del gold estándar, los quitas. O quitas los estudios que han tenido seguimiento corto. Entonces, todas son cuestiones metodológicas, todo eso es análisis de sensibilidad. Y puedes también hacer análisis ya por subgrupos, ya son características. Por ejemplo, quiero ver si hay diferencias por género. De repente hay estudios, pero ese es el problema, que a veces tengo que tener la suerte de que haya ese tipo de estudios. Algunos estudios me reportan por separado hombres y mujeres, entonces puedo metaanalizar y quitar estudios que solo tengan la información de las mujeres, y me quedo con los hombres y veo si se modifica, por ejemplo. Veo si hay una modificación por género. O hay estudios donde solo hay obesos, solo hay diabéticos, entonces los quito y veo qué pasa. O hago un análisis por latitud. Agrupo estudios hechos en Asia, estudios hechos en Europa, en África, en América del Sur, América del Norte, si quieren incluso, cuando depende pues también, ¿no? Si hay 5 o 6 estudios, pues no sean malos, ¿no? Si hay 15, 20, se puede. Entonces, eso permite de alguna manera evidenciar si alguna de estas características pueden modificar. De repente tengo estudios en ancianos, en adultos jóvenes, entonces puedo hacer un análisis por subgrupos y ver si la edad tiene un efecto modificador, ¿no? Modificación de efecto. ¿Qué es la modificación de efecto? Es cuando una tercera variable modifica se modifica la asociación en el estrato de esa variable, ¿no? ¿Ok? Es decir, por ejemplo, cuando tengo la asociación junta, tengo una medida, un riesgo de 2. Estratifico por género y el riesgo en los varones es 1.5 y en las mujeres el riesgo es 4. Entonces quiere decir que hay una modificación de efecto, quiere decir que hay mayor riesgo en mujeres que en varones. Entonces quiere decir que hay algún factor biológico que hace que las mujeres sean más susceptibles. Entonces para eso sirve. Entonces eso permite que luego yo vaya mirando el I cuadrado a través de estos nuevos metaanálisis que hago por subgrupos y esperaría ver si por ahí disminuye, ¿no? Si disminuye, si veo, por ejemplo, que cuando ya agrupo por continente o voy agrupando por temas metodológicos o por lo que fuere, y voy tratando de explicar, mira, ¿no? Cuando lo hacía así, la heterogeneidad disminuye. Entonces puede ser que se deba a esto. Y de hecho, me lo explicas porque se relaciona con los conceptos que tú ya has tenido y que has pensado a priori cuando has analizado tu cuadrito número 1 y has visto todas las características de los estudios. Muy bien. Entonces, hay que reportar el resultado del metaanálisis, presentar los resultados de cada uno de los metaanálisis realizados. Y acá hay un problema a veces, vas a tener que utilizar un par de figuras porque las revistas tienen un límite. Si es tu tesis de grado, bacán, estar feliz la gente porque puedes tener hasta 50 figuras si se quiere. Pero una revista está limitada, entonces generalmente son 6, 7 figuras en las revistas científicas. Una es tu flowchart, 2 ya es tu tablita de características generales, luego tienes la tablita de riesgo de sesgo, que aquí la vamos a mirar, y ahí tienes 3 ya.
y te quedarían como 3 figuras más para 3 forest plot, o puedes patear, y ahí comienzas a usar material suplementario, puedes patear la tabla de estudios de calidad a material suplementario y te queda una figura más. Y todo lo demás ya es material suplementario, que vas a tener que subir a una nube. ¿Ok? Porque imagínate, para hacer análisis de sensibilidad, pases por varias cosas y ya tienes 4, 5, 6, 7 figuras. Entonces, todas esas van como materiales suplementarios, pero si hay algo relevantes, obviamente los vas a escribir en tu manuscrito y vas a poner figura suplementaria 2, figura suplementaria 5, figura suplementaria 8. Yo he llegado a tener hasta, bueno, las 6 figuras que nos pedían, y tablas y figuras, y 12 figuras suplementarias más, que eran análisis por subgrupos, análisis de sensibilidad, el test de Egger, el fan del plot, o sea, todo lo que se hace en la parte estadística, ¿no? Entonces, hay que incluir siempre los intervalos de confianza, porque esto me permite evaluar si la asociación es estadísticamente significativa o no. Si el intervalo de confianza trae ese valor nulo, la asociación no es significativa. Y hay que describir los resultados de la heterogeneidad para cada metaanálisis, ¿no? Este metaanálisis presentó 80% de heterogeneidad, 60, 70. ¿no? Utilizar los diagramas de bosque forest plot para resumir las comparaciones, que es lo que hemos dicho. Dar los resultados de análisis adicionales, si se han realizado, por ejemplo, análisis de sensibilidad o subgrupos, o análisis de metaregresión. Lo que les dije, ¿no? ¿Qué es la metaregresión? Hay dos formas de lidiar con la heterogeneidad, o de explicar la heterogeneidad. La primera es la que les dije, ¿no? Haciendo los análisis por subgrupos y el análisis de sensibilidad. Pero también existe la metaregresión, que sirve para evaluar las causas de heterogeneidad. Que no es otra cosa más que como si estuvieran haciendo un modelo de regresión lineal para un estudio primario donde tienen un outcome y una exposición y una regresión. Es exactamente igual, ¿no? Y la ajustan por confusores, es lo mismo, ¿no? Sin embargo, que el problema es que para poder hacer metaregresión necesitas un mínimo número de estudios. De hecho, 10, y eso que con 10 traquetea. Yo diría que 20 es un buen número respetable y razonable para poder hacer metaregresión. Yo no soy muy fanático de hacer metaregresión, de hecho nunca la he hecho, porque no la considero necesaria. Hay otros que les gusta, pero como les digo, necesita un número significativo y que en esos estudios se reporten los estimados para poder construir las variables de ajuste. Pues tienes que tener toda la información, si no, no lo puedes llegar a hacer. ¿Ok? Un poco para explicar, es un gráfico, es una síntesis de lo que es un gráfico de bosque. De hecho, la salida de Refman o de Stata es más cargada, pero esto sirve para explicar. Me imagino que ya lo saben, pero lo voy a repetir para para que lo vuelvan a entender si es que no lo han entendido. Este es un gráfico de bosque. Cada uno de estos cuadraditos con una rayita y al medio que lo cruza, ¿no? Limitado, es un estudio, ¿no? Entonces, el cuadradito es el efecto. Y la rayita, con su extensión, es el intervalo de confianza. Entonces, van a haber estudios que tienen un intervalo de confianza más corto y van a haber estudios que tienen un intervalo de confianza más más largo. Entonces, cada estudio va a tener un determinado peso en el metaanálisis, ¿no? Se va a hacer una ponderación. Y depende mucho del tamaño del estudio y de la precisión del estudio, ¿no? Entonces, mientras más estrecho sea el intervalo, quiere decir que este efecto tiene mayor precisión. Mientras más extenso sea el intervalo, quiere decir que hay mayor imprecisión. Ahora, este forest plot tiene dos lados. Dependiendo del outcome, puede ser que a la izquierda esté la zona a favor de la intervención y a la derecha a favor del control. Entonces, cada uno de estos estudios se va a resumir en una única medida.
Además existe una línea que divide ambas zonas y es la línea del efecto nulo. Ok, entonces esta línea divide las dos regiones. La región de la izquierda a favor de la intervención y la región de la derecha a favor del control. Si los cuadraditos, dependiendo de dónde caigan, se va a considerar que están a favor del control o a favor de la intervención. Sin embargo, lo que decide finalmente si es que están a favor o no es si el intervalo de confianza, es decir, esta rayita, toca esta línea del efecto nulo. Por ejemplo, para este primer estudio, es un estudio que está cayendo o está encontrando un resultado favorable para la intervención y su intervalo de confianza no está tocando, ¿ok? No está tocando la línea del efecto nulo. Acá también, por ejemplo, este tercer estudio es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Concluimos que estos dos estudios tienen una diferencia significativa a favor de la intervención. Mientras que, no, como les decía, estos dos estudios, a pesar de que este segundo estudio está a favor de la intervención, su intervalo de confianza, que es esta línea, está atravesando la línea del efecto nulo y por lo tanto, esta diferencia que es a favor de la intervención no es estadísticamente significativa. Lo mismo para el resultado que está acá, que sale a favor del control, pero que también su intervalo cae sobre la línea del efecto nulo. Entonces tenemos un diamante al final, este diamante, este rombo, que es el resultado global y que es, obviamente, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, salió que es significativo para la intervención. ¿Por qué? Porque no está tocando el diamante, porque si el diamante también toca la línea del efecto nulo, se considera que el efecto no es estadísticamente significativo. Entonces, esa es la manera en que se debe interpretar un gráfico de bosque y eso es lo que tienen que ustedes generar con cualquier paquete estadístico que quieran utilizar, Stat, Ressman, R, ¿no? ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que se puede metaanalizar, ¿no? Diferencias de medias. Si las medidas de las unidades de medidas son diferentes, pueden utilizar diferencias de medidas estandarizadas, diferencia de riesgos, hazard ratios, riesgos relativos, o ratios, y también se puede metaanalizar sensibilidad y especificidad. Pues todas esas medidas son plausibles de ser metaanalizadas, dependiendo del AUCO, ¿no? Si tienen un AUCO numérico, como peso al nacer, por ejemplo, para el ejemplo de la vitamina D, quiero ver una diferencia de peso, entonces va a ser una diferencia de promedio, ¿no? Una diferencia de medias. Y por ejemplo, si tengo, si estoy viendo recaída, o por ejemplo, si estoy viendo infarto agudo del miocardio, stroke, y estoy dando antitrombóticos, por ejemplo, clorpidogrel comparado con aspirina, ahí lo que voy a obtener son probablemente riesgos relativos, ¿no? Porque voy a tener la incidencia. Quiero ver cuál es la incidencia de IMA o stroke en ambos grupos, ¿no? Y espero que en el grupo de clorpidogrel haya menor incidencia comparado con la aspirina, ¿no? Estoy pensando que el clorpidogrel es mejor. Entonces ahí son riesgos relativos, o hazard, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan hecho. Entonces por eso tienen que conocer las medidas para poder entender el metaanálisis. Este es un ejemplo, ¿no? Es algo lo que les comentaba reciente, ¿no? Entonces, esto no está publicado en ningún lado. Recién lo hemos enviado, nos rechazaron en primera instancia. Así son las revistas. De hecho, ni siquiera nos hicieron ningún comentario. Simplemente nos dijeron que estaba bien, pero para otra revista. Lo que estamos viendo acá es el uso de ultrasonografía en pacientes con infarto agudo del miocardio. Lo que existe un aparato que se llama POCUS, ¿no? Que es un ecógrafo que permite hacer una ecocardiografía en tiempo real y que permite ver si tu corazón al momento que supuestamente te diagnosticado un infarto agudo del miocardio, que en el momento que tienes paro cardíaco, en realidad, no es infarto, es paro cardíaco, me he equivocado. Tienes paro cardíaco, todavía tienes
actividad cardíaca. O sea, el ecógrafo puede detectar si todavía existe actividad cardíaca positiva o actividad cardíaca negativa. Entonces, bueno, hicimos una revisión sistemática de estudios y encontramos, por ejemplo, que aquellos pacientes que tenían actividad cardíaca positiva tenían 4 veces mayor probabilidad de tener un retorno espontáneo de la circulación, ¿no? Porque puede suceder eso, ¿no? Después del paro cardíaco puede haber un retorno espontáneo de la circulación después de que te hacen las maniobras, ¿no? Entonces, acá pueden ustedes observar forest plot, donde están todos los estudios, ¿no? Cada estudio. Por ejemplo, esta es la columna de los que tenían actividad cardíaca positiva y de los que no lo tenían. Eventos. ¿Cuál fue el evento? Retorno espontáneo de la circulación, ¿no? ¿Cuántos hacían retorno espontáneo y cuántos no, ¿no? 16 de 21, 31 de 159 y así, ¿no? Cada estudio va reportando. Esto de acá, weight, es el peso que tiene cada estudio. Por ejemplo, este estudio tiene 12%, este estudio tiene menos peso, 1.7. Este, por ejemplo, es el estudio que tiene más peso, probablemente porque es el que tiene más tamaño de muestra, y así, ¿no? Cada uno tiene un intervalo de confianza, ¿no? Y al final, perdón, se integra, ¿no? Tengo 613 sujetos acá, 1289 en el otro brazo, y pues obtengo que hay 4 veces mayor probabilidad de poder tener un retorno espontáneo de la circulación cuando se tiene la actividad cardíaca positiva. Es algo bueno, ¿no? Porque a partir de ahí, pues, en realidad es un outcome subrogado, porque en realidad el verdadero outcome es que vivas, ¿no? De hecho, no lo he presentado acá, pero sí se encuentra que hay mayor sobrevida al final de la estancia hospitalaria. Otra cosa que hay que evaluar aquí en esta figura y que hay que reportar es la heterogeneidad, que justamente está acá. ¿Ok? ¿Qué es esto? Este I cuadrado. Quiere decir que hay una alta heterogeneidad. Y sí, hay alta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque las poblaciones eran bastante diferentes. El manejo también había sido un poco diferente. El momento de la toma del ecocardiografía también había tenido sus variaciones. Y luego lo explicamos con los análisis por subgrupos donde la heterogeneidad bajaba ya a valores no tan críticos, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? El ejemplo este es un ejemplo de un metaanálisis de riesgo relativo, ¿no? Porque este es un RR, ¿no? Como lo ven acá, ¿no? Risk ratio. Este es un ejemplo de una diferencia de medias, ¿no? Este es el metaanálisis de la vitamina D, ¿no? Encontramos, por ejemplo, ¿no? Cada estudio, vitamina D, control, cuánto era el promedio de peso al nacer, ¿no? La dirección estándar, ¿no? Esto está en kilos, ¿no? Y al final, bueno, encontramos esta diferencia a favor de la vitamina D, ¿no? En gramos está esto en realidad, sí, esto está en gramos. 107 gramos a favor. Es decir, en aquellos recién nacidos que recibían suplementación, o madres que recibían suplementación, tenía una ganancia este grupo en promedio mayor de 107.6 gramos. Acá otro metaanálisis, este es de sensibilidad y especificidad, del LAM, ¿no? Lo mismo, pero este es en Stata, estos son en Redman. El Redman no tiene para hacer metaanálisis de sensibilidad y especificidad, yo lo hago en Stata y otros con los NMR. Por ejemplo, acá no se ve tan bien porque se ve chiquito, ¿no? Pero la prueba tenía una sensibilidad de 95% y una especificidad de 98%. Y acá también salen los valores de la heterogeneidad y se tienen que reportar y interpretar. Otra cosa que no puede faltar en los resultados es la evaluación de riesgo de sesgo. Tienen que presentar esta evaluación, se supone que la van a hacer y para eso existen diferentes tipos de herramientas. Dependiendo, ¿no? Si están evaluando ensayos clínicos aleatorizados, pueden utilizar la herramienta de Cochrane. Si van a incluir en su revisión ensayos clínicos, pero que no son aleatorizados, pueden utilizar la herramienta Robbins.
O también existe otra herramienta, que es la herramienta Newcastle Ottawa. No la he puesto acá, pero se me ha pasado, pero también tiene dos herramientas, una para evaluar estudios de cohorte y otra para evaluar estudios de casos y controles. Para los estudios transversales, creo que hay una adaptación, ¿de acuerdo? Si hay una adaptación de Newcastle Ottawa, o hay una también instrumento del NIH que usan para evaluar estudios transversales. Entonces, por ejemplo, se puede generar una figura, ¿no? Esta es la figura de evaluación de riesgo de sesgo en ensayos clínicos utilizando la herramienta Cochrane, que está acá. Ahí pueden entrar a la referencia y leer cómo se evalúa. De hecho, va en la versión 2, el ROC 2, Result Bias 2.0. Hay un template con instrucciones, lo pueden descargar. Hay un programa de entrenamiento en la página de Cochrane Iberoamericana, está en español también, pueden ingresar. Ahí están todas las pautas para que puedan bajar ese Excel que tiene unos macros que pueden generar estas figuras. Y básicamente lo que hace, tienen dos maneras, ¿no? Esta figura, la figura A o la figura B, cualquiera de las dos la pueden presentar. La figura A es un consolidado. ¿Por qué? Porque cada una de esta herramienta Cochrane, la herramienta Cochrane tiene dominios, ¿no? Estos dominios que están acá, se van calificando de acuerdo a estos colores semaforizados, ¿no? Low risk, verde, unclear, risk o high risk si es que es alto, ¿no? Entonces, este gráfico lo que hace no es otra cosa que en porcentaje ver cuál ha sido el cumplimiento de los estudios en este dominio. Por ejemplo, más o menos el 20% han tenido bajo riesgo de sesgo en este primer dominio y el resto tenían el riesgo poco claro, ¿no? Y acá igual, ¿no? Más o menos. Acá en este otro dominio, por ejemplo, en el de cegamiento de los participantes, el 75% de los estudios cumplieron con ese requisito, ¿no? Y una pequeña cantidad que no. Y en este caso, en el otro gráfico, ya es el detalle estudio por estudio, ¿no? Cuando es circulito verde, es low risk, amarillo es que hay alguna duda, ¿no? Y acá, estudio por estudio, y acá están los mismos dominios de arriba. Ya no veo que se presente la figura B, ahora más veo, por cuestiones de espacio, número de figuras, estoy viendo que es la figura que más se está presentando en el número A. Cuestión de gustos, formas y colores. Igual, hay una tablita para hacer Newcastle Ottawa. Newcastle Ottawa es con estrellitas, ya, se colocan estrellas hasta 9. Y de acuerdo a la cantidad de estrellas, algunos le ponen hasta baja calidad, mediana calidad, alta calidad, otros alta y baja calidad. Ya es cuestión de cuál van a usar, ¿no? Cuestión de que lo pongan en su protocolo. Ahora está usando Newcastle Ottawa menos de 7 estrellas, baja alto riesgo de sesgo, por ejemplo. Otra cosa que se tiene que de todas maneras ir en los resultados es la valoración del sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? No es otra cosa que una tendencia que tienen las editoriales en publicar mayoritariamente los resultados que son estadísticamente significativos. Probablemente les va a pasar, o si no es que ya les ha pasado, que si su artículo no tiene resultados positivos, la mayoría son resultados negativos, los van a chotear, ¿no? Me ha pasado varias veces, se sufre, pero al final la idea es poder publicar esos artículos, porque finalmente también son conocimiento. Y si el artículo está bien hecho y el resultado no es producto de un sesgo, entonces se tiene que publicar. En realidad es todo un reto cuando uno está haciendo un artículo primario y sale negativo, poder explicar la asociación, ¿no? Porque a veces va justo, porque yo no creo que alguien haga un estudio para que le salga el resultado negativo, ¿no? Entonces, la verdad que es un reto y la verdad que es bastante interesante poder explicar a veces por qué no sale asociado. Pero eso genera un problema, ¿no? Porque todo esto va en desmedro de investigaciones que reportan estas relaciones que son significativas, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? ¿Va a superestimar el efecto positivo de una intervención? Claro, porque si solamente son cosas buenas lo que se publica de esa intervención, entonces, y no se publica en lo que no pasa nada, o que incluso
poco beneficioso, obviamente se va a supraestimar el efecto de esta intervención. Y eso no es lo que se quiere. Entonces, no considerar el sesgo de publicación, no considerar evaluarlo en una revisión sistemática, nos puede llevar a tener conclusiones espurias. ¿Cómo se valora? Utilizando los famosos gráficos de embudo, ¿no? Que no es otra cosa que graficar el logaritmo neperiano, el logaritmo natural de la medida de asociación, depende si es riesgo relativo o R, hazard rate, diferencia de medias, contra el error estándar. O también lo pueden graficar contra el intervalo de confianza, porque ambas cosas, tanto el error estándar como el intervalo de confianza son sinónimos de precisión. ¿Ok? Entonces se hace un plot de la medida de asociación contra la precisión de esa medida de asociación. Si la distribución es simétrica, alrededor de un valor ponderado, se asume que no hay sesgo de publicación. Y acá está. Se genera este plot, en este caso es un odds ratio, y acá está la medida de asociación, y acá está la precisión, puede ser intervalo de confianza o error estándar. Y se genera el embudo. Como ustedes pueden ver en este primer gráfico, más o menos existe cierta simetría respecto a los estudios en cada lado del embudo, ¿no? Mientras que en la parte de abajo, ustedes ven que esta simetría no se da, ¿no? Ahí, en esta parte de acá, faltan estudios en esta parte de acá. Entonces, para el gráfico de arriba, visualmente, haciendo la evaluación con este gráfico de embudo, decimos que no hay sesgo de publicación, mientras que en este de abajo, concluimos que sí hay sesgo de publicación. ¿Qué pasa si hay sesgo de publicación? Me pongo a llorar. Bueno, en esencia, existe una solución todavía. Se puede hacer un ajuste del estimado usando una técnica estadística que se llama trim and fill, que no es otra cosa que generar un espejo. El paquete va a generar espejo. Aquí, por ejemplo, a este estudio le falta su espejo acá. A este estudio le falta un espejo acá. Nos genera los espejos, ¿no? Acá otro, por ejemplo, va a generar otro de acá. Y va a rellenar los espacios del embudo y va a ser un ajustado, o sea, va a infraestimar el efecto, ¿no? Lo va a disminuir y el intervalo lo va a hacer más largo. De esa manera le hace justicia a la probabilidad del sesgo de publicación. Me ha tocado hacerlo en dos análisis. Y al final no cambió la conclusión, sí cambió la magnitud. Cambió la magnitud del efecto, pero no cambió la dirección. Es una forma. La otra forma es una forma visual. La otra forma es haciendo una evaluación estadística. Ahora, generalmente, ¿por qué me chotean un estudio? Pónganse a pensar. Generalmente me lo chotean porque no sale asociado. Y generalmente esos estudios que no salen asociados son estudios que tienen un tamaño de muestra pequeño. Porque ¿cuál es la principal causa de que me choteen? Que mi tamaño, uno, que no sale asociado, y dos, que tengo un N chiquito, ¿no? Entonces no sé si tengo la posibilidad de que, o sea, no se sabe si hay la posibilidad de que exista un error tipo 2. Es decir, que exista verdaderamente la asociación, pero que ésta no pueda ser evidenciada porque me falta potencia estadística. Entonces, generalmente suele suceder eso. La otra cosa que suele suceder es que si un estudio es chiquito y tiene un resultado estadísticamente significativo, generalmente al tener poco tamaño de muestra, la precisión de la medida del efecto es grande, es decir, tiene un intervalo de confianza más grande. ¿Por qué? Porque tiene poco N. ¿Ok? Partamos de eso para que entiendan el test de Egger, si no lo van a entender. Ok. Entonces, ¿qué es el test de Egger? Es la evaluación estadística del sesgo de publicación. ¿Ok? Mientras que el gráfico de embudo es una evaluación visual, el test de Egger es una evaluación estadística con una prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, a los que les gustan las pruebas de hipótesis, yo quiero saber, con un método cuantitativo, listo, acá está, este es para ti, test de Egger. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? En ausencia de sesgo, ¿ok? Si es que no hay sesgo de publicación, los estudios pequeños van a tener poca precisión al tener un error estándar grande. ¿Por qué tienen un error estándar grande? Porque tienen poco
tamaño de muestra, ¿ok? Entonces, cualquier estudio chiquito va a tener, de todas maneras, poca precisión. ¿Por qué? Porque tiene un poco tamaño de muestra. Muy bien. Entonces, el valor Z, que es el valor que se va a calcular para ver la probabilidad del beta, será tan pequeño, es decir, con un intersecto beta igual a cero, ¿no? Para eso hay que saber qué es la regresión lineal. Eh, la regresión lineal tiene dos partes, ¿no? Es y igual a beta, a beta 0 más beta 1 más el error, ¿ok? Beta 1 por x, que son los coeficientes, ¿no? Entonces, el beta 0 es el intersecto, es decir, donde empieza la recta de los mínimos cuadrados. Aquí vamos a ver un gráfico para que lo puedan entender. Entonces, si no existe sesgo de publicación, es decir, se publican tanto los estudios chiquitos como los estudios grandes, es decir, hay un balance, y ambos estudios tienen mucha imprecisión, entonces, si no existe este sesgo, cuando yo realizo el análisis de regresión lineal simple de los efectos contra la precisión, ¿ok? Como lo hacíamos en el funnel plot anterior, el efecto sobre la precisión, la recta de los mínimos cuadrados debería iniciar en un valor 0 del eje de las ordenadas. Tenemos un eje X y un eje Y. Perdón, un eje Y y un eje X. El eje Y es el de las ordenadas y el eje X es el de las abscisas. Entonces, la línea debería más o menos iniciar en el intersecto 0. Cuando la línea de regresión está por encima, quiere decir que tiene un intersecto positivo. Si empieza por debajo, quiere decir que tiene un intersecto negativo. Si no hay sesgo de publicación, en teoría, la línea debería estar balanceada y empezar en 0. Ahora, si los estudios pequeños tienden a publicarse solo cuando los resultados son significativos, acá cambia la figura, ¿ok? Ya no tenemos editores, como el doctor Hugo Arroyo, es mentira, tenemos editores que no rechazan los estudios porque son chiquitos y tienen resultados que no son significativos. Entonces, esto va a provocar que la recta de regresión cruce en las ordenadas, pero en un punto que se aleja de 0. Ahora, va a ser positivo o negativo en tanto la asociación sea protectora o si la asociación es hacia ser factor de riesgo. Si es positivo, si la asociación es positiva, y es negativo si la asociación es protectora. Entonces ahí tienes que ver la magnitud de la asociación. Pero el hecho es que se va a alejar de el valor de 0 del intersecto. Por lo tanto, el origen de la ordenada es la que me va a indicar la presencia o no del sesgo de publicación. Por fin, una figura de todo lo que está hablando el doctor Benítez que no le entiendo. Listo. Miren, esta es la recta de los mínimos cuadrados que se genera. Esta es la precisión, ¿no? Uno sobre el logaritmo del error estándar, y este es la precisión entre, la medida de asociación entre la precisión. Ok, tengo estas dos. Y esta es la recta, el 0, ¿no? Como ustedes verán, esta recta está iniciando aquí. ¿Ok? Tiene un intersecto positivo, que es, el intersecto es 2,21. O sea, se aleja de 0. Y tiene un intervalo de confianza que va de 0,97 a 3,34. O sea, el intersecto podría empezar en negativo, o sea, casi cerca de 0, y llegar hasta incluso 3,44, o sea, casi 4, ¿no? Como está acá, ¿no? Que es esta raya que lo pinta acá, ¿no? Que es el intervalo de confianza. Entonces, prácticamente ni siquiera cruza 0. Porque incluso, miren, si el intervalo de confianza viniera más atrás, viniera de negativo, sí, este valor P no sería significativo y no habría sesgo de publicación. Pero no hay manera, miren. El beta empieza en 2 y esto de acá, su intervalo,
empieza delante del cero. Si el intervalo empieza en negativo, si este no sería significativo. Entonces tengo un valor P de 0,03. Para esta prueba no me conviene tener un valor de P estadísticamente significativo. Me conviene tener un valor de P que no sea estadísticamente significativo. Y aquí el punto de corte no es 0,05, sino 0,1. Para decir que no tengo sesgo mediante test de Egger, el valor P de la prueba de hipótesis tiene que ser mayor a 0,1. ¿Ok? Entonces, en este caso, en conclusión, hay sesgo de publicación y acá tendría que hacer trim and fill, de todas maneras, ¿ya? Muy bien, ya con esto vamos terminando. Entonces, para poder hacer el funnel plot, el gráfico de embudo, necesito como mínimo 10 estudios. Si no tengo más, no tengo 10, no lo pueden hacer. Y para poder hacer el test de Egger, necesito mínimo 5 estudios. 10 para el gráfico de embudo y 5 para el test de Egger. Doctor, ¿y cuánto es el número mínimo para el metaanálisis? 3. 3, digo yo, me corrijo. 2, según el manual de Cochrane, recientemente actualizado. Ok, para ir terminando y pasar con una breve ronda de preguntas, no mucho tiempo la verdad, vamos cerrando la charla, las conclusiones de hoy día. Las revisiones sistemáticas son estudios que nos van a permitir sintetizar toda la información de estudios primarios que responden a una pregunta puntual de investigación. El metaanálisis es la técnica estadística que permite calcular la dirección y la magnitud del efecto. La revisión sistemática nos permite evaluar el riesgo de sesgo de los estudios, incluidos así como el riesgo de publicación, el riesgo de sesgo de publicación. Prisma es un estamento que de todas maneras les va a permitir guiar la redacción de una revisión sistemática, sugiero seguirlo siempre. Y es importante presentar los resultados de manera clara y sencilla mediante el uso de tablas y figuras. Y sobre todo recordar las pautas generales, ¿no? Evitar la redundancia, claros, directos, sencillos y la redacción orientada a los objetivos principales del estudio. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, les agradecería. Voy a dejar de compartir.